Pasaron 13 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo y vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Estamos en compañía del director general de Obras y Talleres de la Intendencia Departamental de Maldonado, Darío Camacho. Bueno, el anfitrión en esta mañana, le damos los buenos días y gracias por recibirnos. Bueno, allí en estudio, Marcelo, aprovecho a saludarlos. Hemos recibido a Canal 11 con un día soleado acá por la Dirección de Obras y al resto de los colegas. Y han pasado por acá distintos alcaldes del departamento a recibir de mano propia del señor Intendente la llave de una camioneta, un vehículo. Se entregaron 16 en el día de hoy, que van a servir de herramienta para que los distintos grupos de trabajo en todo el departamento tengan otra posibilidad de desempeñarse. Era un reclamo que lo venían haciendo en los últimos tiempos porque el departamento se ha extendido bastante. Y cuando digo que se ha extendido, la gente dice, no, el departamento es el mismo. No, tenemos mucho más gente viviendo acá. La explosión demográfica del balneario Buenos Aires y la explosión demográfica de La Capuera, por ejemplo, junto con Sauce de Portezuelo, Ocean Park y el Pejerrey, ha variado enormemente la cantidad de servicios que demanda. Y como ustedes saben, a la administración municipal, encabezada por el intendente Antía, le gusta llegar a todos los rincones y llegar de la mejor manera que se puede, ¿verdad? Andar raspando la excelencia en algunos temas y en otros dar cumplimiento para lo que el contribuyente en realidad paga, ¿verdad? Yo debo decirles, y está bueno que la gente de todo el departamento sepa, que al igual que se hizo en el periodo pasado, donde se equipó de camiones, de maquinaria, de planta asfáltica a la Intendencia, en este periodo también se hizo un llamado a expresiones de interés para comprar maquinaria, 26 camiones. Vienen dentro de esa maquinaria, vienen cilindros chicos de bacheo, cilindros de compactación para los caminos rurales. Vienen 12 palitas Michigan exclusivamente dedicadas con un balde de almeja delante de 1 metro cúbico de capacidad para realizar el aseo urbano de los 8 municipios. Y vienen también allí una barométrica para el territorio del municipio de San Carlos. Viene un camión Mercedes-Benz que va a estar dotado de 10.000 litros de agua y que ustedes van a ver que posterior a la feria dominical o a las distintas ferias que hay en el departamento, ese camión va a tener la oportunidad de dejar todo en condiciones a las pocas horas que se realizó toda la actividad comercial. Hay que decir que todo este equipamiento, además de 8 tractores que ya los tenemos acá en la Dirección de Obra, 8 tractores CASE de distinta potencia, 2 de ellos más potentes porque van a ser utilizados para la limpieza de playa, todo eso viene a acompañar la tarea que desempeña nuestro personal y a la vez cada uno de ellos también se ha ido capacitando debidamente para atender las nuevas marcas que han venido llegando. En lo que refiere a la flota de camiones, por ejemplo, debo decir que nosotros en el periodo pasado compramos todo marca Mercedes-Benz y en ese entendido vino la firma que nos vendió esas unidades a capacitar nuestro taller de mecánicos de camiones y hoy todos los servicios y todo se realizan acá. Y lo mismo va a ser la marca Iveco, que vamos a quedar con esas 2 marcas exclusivamente en toda la flota de camiones y también vamos a capacitar el personal de manera que se puedan realizar acá las reparaciones. Ya llevamos acá como 5 años después que se compró la flota anterior, donde también incluía motoniveladoras, cilindros de compactación, palas grandes, una pala grande de 3 metros cúbicos para la planta asfáltica, es decir, infinidad de herramientas que hacen a la cosa. Ustedes recordarán que a principio de año, no me acuerdo si por cerca de Carnaval o de Turismo, el propio intendente entregó en este mismo lugar a la Dirección de Gestión Ambiental y a los distintos municipios todo un equipamiento de herramientas de mano, como eran sopladoras, motosierras. Vamos en la misma dirección, vamos a que el departamento de Maldonado esté presentado con sus mejores galas cuando pueden venir los visitantes, que ahora llevábamos 2 años largos que la gente no podía venir a disfrutar de nuestro lugar. Y bueno, pero también es bueno que la gente de nuestro departamento, los habitantes de todo el año, igual que todos nosotros, que somos contribuyentes y usuarios, además de ser funcionarios, que podamos disfrutar las cosas en condiciones. Acá fue una camioneta pick-up, por ejemplo, para el Parque El Jagüel. El Parque El Jagüel ha marcado un hito en lo que es la zona, lo que es la región.
Es un parque con las mejores características, limpito, con los mejores juegos, donde puede disfrutar la familia y no se cobran 10 centésimos de entrada. Entonces, ¿a qué apuntamos? Apuntamos verdaderamente a que el departamento de Maldonado aparezca como un lugar muy disfrutable y muy en condiciones, y esa ha sido la directiva que nos ha impartido desde el principio el señor Intendente. Camacho, dentro de este programa, digamos, de compra de vehículos, hay un sistema distinto. Me mencionaba el Intendente la búsqueda justamente de evitar estar todo el tiempo en service y en reparación. Es un sistema que cada 50.000 kilómetros se puede cambiar. Incluso estas camionetas, al igual que la flota anterior de camionetas que ya estaban asignadas a las distintas direcciones y a algunos de los municipios, a los 50.000 kilómetros se cambian y solamente se corre con un gasto de impuestos nada más, porque se entiende que cuando iba a empezar el vehículo a ofrecer algunos problemillas, como nos puede pasar con los autos particulares, es bueno hacer el recambio, y en este entendido se está realizando un cambio que no demanda ninguna erogación para la administración. Eso va a pasar con estos vehículos que se entregaron en el día de hoy también. Rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero se están realizando distintas obras en la ciudad. Se hizo todo la limpieza, el recapado allí por Boulevard Artigas. Se están haciendo también veredas, se están haciendo rampas también en algunos lugares de la ciudad, sobre todo frente a lo que son los colegios allí en la zona de Boulevard Artigas. ¿Cómo se viene trabajando? Cuénteme alguna cosa más. Yo estoy muy contento con el equipo, cómo viene manejando todas las obras para llegar a fin de año en condiciones, y debo decirles que tenemos en realidad obras de mucho volumen, como es una rotonda donde va a administrar nuevamente el tránsito a la entrada en la parada 42 a la altura de Piedra del Chileno, que esa obra también va a quedar pronta para fin de año y va a marcar un hito, como le gustaba decir al arquitecto Roberto Chacho. Me dice días anteriores, la gente viene de Punta Ballena, de Solana, de Montevideo, y cuando llegó a donde era el viejo hospital marítimo, dice, llegamos. Y en ese entendido es donde pasa a circular en un lugar urbano, un lugar para disfrutar, un lugar para mirar todo el paisaje, y este orden que vamos a impartir con esa adecuación en el tránsito va a llevar a que de la parada 42 para acá, de la Laguna del Diario para acá, de la 40 para acá, va a ser un tramo urbano. Pero no quisiera pasar por alto algunas obras que son más bien artesanales, pero también tienen muchísimo que ver con la seguridad y con lo que reclama el contribuyente. En la zona de Louvre, de la calle Louvre, entre el Boulevard, la rotonda del Boulevard, con la avenida Córdoba, estamos realizando una obra que no por ser de gran envergadura, es una obra sumamente importante. Allí la gente, cuando llegaba, los papás que venían a traer en su auto o a recoger a los chiquilines cuando terminaban el horario escolar, tenían verdaderas dificultades porque estaban estacionando en un ancho de 7 metros de cordón a cordón en la propia Louvre. Entonces realizamos allí, estudiado por los técnicos de tránsito y nuestros técnicos viales, junto con obras civiles, 2 veredas a ambos lados de la avenida Louvre y toda la circunvalación a la manzana triangular, aquella que pasa por el Boulevard Artigas y llega de nuevo a la avenida Roosevelt, a una cuadra de la avenida Córdoba. Se hicieron dársenas a ambos lados del cordón y hace que la gente pueda transitar con seguridad cuando viene a traer los chiquilines. Eso es parte de todo el trabajo que se viene realizando. Camacho, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. ¿Sabes lo que pasa? No lo agarramos muy seguido a usted. Entonces, cuando lo agarramos, tiene un montón de cosas para contar. Aprovecho, Marcelo, a decirte a ti y a la audiencia que es incansable Laurita en dejarme su mensaje para tener este tipo de conversaciones. Y como le decía a alguno de tus colegas, no es que yo desde este lugar esté hiper ocupado todos los días, pero tarea tenemos, de manera que estoy a las órdenes. Gracias, porque él dijo incansables mensajes. Yo hubiese dicho, esta pesada me manda mensajes cada rato. Gracias. Que lo pasen muy bien. Saludos allí. Marcelo, nosotros volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Darío Camacho también, siempre tan gentil y tan generoso con todos nosotros. Volvemos con nuestros compañeros del móvil en un ratito, porque ahora vamos a recibir al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Adrián Peña. Bienvenido a nuestro programa una vez más.
Muy buenos días y muchas gracias, un gusto reencontrarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está parado el Ministerio de Ambiente, que es el ministerio más nuevo, que se creó al influjo de la Ley de Urgente Consideración, con el tema de recursos? Proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento, discusión en el Parlamento, reasignación de recursos. ¿Cómo salió parado el Ministerio? Bueno, recién te comentaba, fuera del aire, digamos, todavía sigue siendo poco. Es decir, el Ministerio necesita sin duda un refuerzo presupuestal, seguir creciendo en materia de competencias y de presupuesto, pero hemos sido atendidos en esta rendición de cuentas. A ver, desde la creación del Ministerio se ha aumentado la asignación en materia ambiental. Nosotros asumimos con un presupuesto que se incrementa en 200 millones de pesos con respecto a lo que se gastaba en materia ambiental. En el año 22, en la rendición de cuentas pasada, se aumenta primero 30 millones y recibimos una partida especial de 30 millones más, o sea que son 260 millones de pesos con respecto al año 19. Y ahora en esta rendición de cuentas hemos sido atendidos en algunos pedidos concretos para mejorar en recursos humanos, pero también para fortalecer algunas áreas, por ejemplo la renovación de la flota, que es muy importante, sobre todo para atender en tiempo real y con eficiencia las denuncias, por ejemplo. Nuestra flota está muy envejecida, tenemos el vehículo más nuevo del año 2014, entonces tenemos un gasto importante de mantenimiento. Bueno, esos recursos que pedimos para el año 23 los terminó adelantando el Ministerio de Economía y los tendremos en este año 2022, o sea que ya estamos en proceso de renovación de flota. A su vez, nuevo equipamiento para nuestro laboratorio que está en el LATU, del entorno del $1.000.000 que también vinieron en este 2022, y una partida extraordinaria de $18 millones para trabajar en el cierre de los vertederos a cielo abierto en el Uruguay. Nosotros tenemos un plan de gestión integral de residuos que tiene varios hitos, digamos, y uno de estos hitos es el cierre de los vertederos, que son un problema a nivel del país. Es un letargo que tenemos. Queremos ayudar a las intendencias con algunas soluciones, ahí también en alguna solución ingresa la Intendencia de Maldonado, y esos recursos están viniendo también a finales de este 2022. Así que, bueno, no es todo lo que se precisa, pero es bastante más de lo que había. Y bueno, hay que ir construyendo con esas limitaciones, con esas restricciones, digamos, que de algún modo existen. Yo creo que el tema de los recursos es importante, pero también creo que hay mucha cosa en la que tenemos que ser más creativos, ¿no? En la que tenemos que ver cómo podemos generar sinergias o apoyos para gestionar mejor los recursos. No todo es plata. Por ejemplo, en materia de control, el Ministerio hace un fuerte énfasis en el cruce con tecnología. Hoy nosotros tenemos más del 80% de las industrias del país controladas en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. ¿Qué quiere decir? Que usted va a un monitor hoy en el Ministerio de Ambiente y puede ver que está volcando al ambiente más del 80% de las industrias del país y vamos a llegar al 90% sobre finales de este año. Eso es tecnología, o sea, y decisión política. Ninguna operación industrial se autoriza por este ministro si no está conectada en tiempo real. Es condición indispensable. Entonces yo ya la estoy controlando sin que tenga que mandar a un inspector. Eventualmente, si hay un parámetro por encima de lo permitido, irá a la inspección. Así hay que trabajar en muchos aspectos en lo que tiene que ver con control ambiental y no siempre ese aumento de recursos. Por ejemplo, nosotros estamos instalando una regional del Ministerio en Rocha, para Maldonado y Rocha. ¿En dónde? En la sede de Provides, que está poco antes de llegar a Rocha, de la ciudad de Rocha. Vimos que había espacio suficiente, oficinas vacías, entonces vamos a firmar un comodato y vamos a hacer uso de esas oficinas para el Ministerio de Ambiente. Hace una semana, exactamente hoy, inauguramos la regional para Cerro Largo y 33, donde en la sede de la Comisión de la Laguna Merín, que tiene un edificio precioso con la mitad vacío. Lo conocí, a ellos les venía bien, firmamos un comodato con 0 pesos, es más, en 33 pagamos un alquiler para la oficina de Dinagua, hoy vamos a ahorrar teniendo sede. Entonces hay que darse un poco de maña también y tratar de generar complementaciones con cosas que ya se hacen. Entonces a veces el no tener todos los recursos te permite encontrar soluciones y eso no te lleva necesariamente a la inacción, digamos. Esta rendición de cuentas también les va a permitir instalarse en un lugar físico único, que hoy el Ministerio tiene oficinas desperdigadas por Centro, Ciudad Vieja y otros barrios de Montevideo. Sí, es todo un tema. Nosotros estamos, quien habla y el subsecretario y la Dirección General del Ministerio estamos en el piso 6 de Torre Ejecutiva, estamos ahí de prestados. En Galicia y Rondó está la ex Dinama, que hoy son 2 direcciones. Por la calle Galicia en unos apartamentos está la división de costas, por la calle Rondó
está la Dirección Nacional de Aguas y en Ciudad Vieja está la Dirección de Cambio Climático. En este presupuesto vienen los fondos para hacer un llamado a licitación, para alquilar un edificio y el Ministerio estará todo concentrado en un único lugar, lo cual para nosotros desde la gestión, Claro. que aparte nos gusta estar cerca de los temas, cerca de la gente y conocer las personas, es muy importante. Y eso se va a poder dar, tenemos los fondos para mudarnos y los fondos para instalarnos, así que es una buena noticia también. Ayer estaba leyendo un índice anual de Futuro Verde que hace el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que analiza la situación de 76 países en lo que tiene que ver con emisión de carbono, transición energética, sociedad verde, innovación limpia y políticas climáticas. Uruguay era líder verde, estaba en la posición 20 y cayó al 38, sobre todo por el tema de la innovación limpia. ¿Qué pasó ahí? Hay varios temas. A ver, tenemos que, primero, son indicadores al año 19. ¿Qué quiere decir? No incluyen nuestra gestión, digamos. Pero solo como dato, porque en realidad yo creo en la continuidad de las políticas y nosotros al Ministerio vinimos a escalar sobre lo que ya existía. Creo que no puede venir cada gobierno a reinventar algo. Entonces la acumulación en materia de gestión pública para mí es muy importante. Entonces nosotros venimos a acumular sobre lo hecho y arriba de lo hecho vendrá otro mañana y acumulará más. Y esa es la construcción de un país. En ese sentido hay algunas cuestiones con respecto al indicador. El tema de emisiones es el año 19. Hay algunos componentes del indicador que han perjudicado a Uruguay en la medición. Por ejemplo, el índice en esta medición evalúa como positivo el componente de energía nuclear que un país tenga. En ese componente, obviamente nosotros no tenemos energía nuclear y en realidad lo valora positivamente porque supone que va por una energía que no es con base fósil, que genera emisiones. Pero en realidad Uruguay tiene más del 95% de su base de energía eléctrica en base renovable, que es un indicador que lo pone entre los 5 primeros países del mundo. Incluso en lo que es combinación de energía solar y energía eólica es el segundo del mundo después de Dinamarca. Entonces, claro, entonces el indicador no juega en contra. Otro tema que no juega en contra es que se evalúa, por ejemplo, como positivo una dieta baja en carne y leche, en el entendido que la ganadería genera emisiones. Entonces es un país que es todo un tema discutible, que Uruguay está discutiendo y poniendo arriba de la mesa de manera científica, demostrando además que Uruguay produce de un modo diferente, motivo por el cual no nos aplica, pero además no hay una decisión del país de cambiar su dieta, ni de consumir menos leche ni menos carne, que eso también puntúa. Por otra parte, sí es verdad que hay un tema vinculado a la innovación en materia de patentes, de registros, de tecnología, de incorporación de nuevas tecnologías en materia de gestión ambiental, donde el número de patentes de Uruguay es muy bajo, pero también lo es en otros sentidos. Entonces hay que tomar con pinzas un poco el indicador, el índice en ese sentido, como a veces en otros casos, como también cuando nos dan positivamente, porque a veces pondera determinadas cosas. Lo cierto es que Uruguay va en una línea donde este tema tiene centralidad, donde las decisiones que se están tomando tienen mucho en cuenta la cuestión climática y ambiental. De hecho, la generación del ministerio fue votado por unanimidad por todos los partidos políticos. Fíjense ustedes que el ministerio surge en el marco de la ley de urgente consideración. Sin embargo, todo lo vinculado al Ministerio de Ambiente fue votado por unanimidad. ¿Y no estuvo dentro de los artículos a impugnar en el referéndum? No estuvo. Y a ver, hoy yo creo que efectivamente a la hora de la toma de decisiones los temas ambientales son tenidos en cuenta. A ver, nosotros ayer estuvimos trabajando toda la mañana con un equipo que integran 50 técnicos de ambiente, de ganadería, de línea, del INAC, del INALE, en una herramienta que se denomina huella ambiental de la ganadería. Es decir, Uruguay está trabajando para demostrar cómo la ganadería impacta desde el punto de vista ambiental, con 3 variables y 10 indicadores que no existen en el mundo desde nuestro punto de vista, porque Uruguay tiene mucho dato, Uruguay tiene trazabilidad del año 2005, Uruguay, cada animal que se mueve tiene su DICOSE, pasa de un lado al otro y tenemos esa información que, sumada a la cantidad de información y de datos que Uruguay tiene, prácticamente ningún país lo tiene. Nosotros estamos trabajando en una herramienta única que mida cómo impacta en el ambiente. Hoy lo tenemos ya a nivel de seccional policial, esto determinado, y podemos tener acciones correctivas si es que algún indicador nos da mal. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando en herramientas que nos permitan mejorar sobre cómo impacta la producción y la ganadera, que es la más importante en este caso, en el ambiente.
Lo mismo estamos teniendo con otro tipo de actividades y estamos trabajando para que todas las actividades sean sostenibles, también las actividades que tienen que ver con el turismo. Por eso, la búsqueda de mediciones, de valoraciones y de certificaciones que demuestren la sostenibilidad de los productos y de los proyectos. Eso es clave para nosotros y estamos avanzando muchísimo en ese sentido. Entonces, creo que desde el punto de vista país, lo que hemos avanzado en el último tiempo es muy importante, poniendo arriba de la mesa esta temática. Pero claro, hay relatos que Uruguay no puede comprar, ¿no? Como por ejemplo que la causa del problema de la contaminación de las emisiones es la ganadería, por ejemplo. En Uruguay no mueve la aguja. A ver, el Uruguay emite el 0,04% del problema del cambio climático. Esas son nuestras emisiones. Quiere decir que Uruguay es un afectado por el cambio climático. Porque cuando hablamos de costa, yo recién comentaba en una radio, nuestros estudios indican que a finales de este siglo vamos a perder 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar. El Uruguay va a perder 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar. Es un afectado, indudablemente, por lo que otros ocasionan. O sea, hace 300 años, los países que se industrializaron y que se hicieron ricos con la revolución industrial, empezaron a sacar carbono de debajo del suelo y a emitirlo, del subsuelo y a emitirlo. En eso Uruguay nunca fue un emisor. Uruguay no tiene culpa de eso. Asume sus compromisos, tiene sus metas en cuanto a reducción de emisiones, pero sin duda es un afectado por el cambio climático, no un causante del problema. Y eso lo llevamos a cada ámbito internacional al que vamos. Y a su vez, y en relación directa con la ganadería, Uruguay produce de un modo diferente. Es decir, Uruguay el 80% de su producción es en base a pasturas, no es en base al encierro como es en la mayor parte del mundo. Entonces nuestro sistema de producción es bien distinto, ¿verdad? Y precisamente el campo natural es la última frontera en materia de pasturas prácticamente del mundo, y la mayoría están aquí en Argentina y en el sur de Brasil. Entonces ese ecosistema tiene una valoración en sí misma desde el punto de vista ambiental. Entonces yo lo que creo es que Uruguay tiene un rol muy importante para jugar de aquí para adelante en este tema, porque el tema ambiental, más allá de la guerra, porque el otro día me lo decía la ministra de Economía, que estuvo en Washington y decía, a pesar de la guerra, el primer tema es el clima, el primer tema sigue siendo el cambio climático. Entonces, hoy el problema más importante de la humanidad en materia ambiental, que es el cambio climático, es lo que nos va a tener en el primer plano de atención en el próximo tiempo. Pero a su vez, en el mundo seremos 10.000 millones de habitantes en el 2050. Y en ese mundo, al que hay que darle de comer a 10.000 millones de habitantes, Uruguay tiene un rol central, porque Uruguay produce alimentos para 10 veces su población y puede producir para 20 veces su población. Entonces, para dar esa tranquilidad y ocupar ese rol, ¿no?, de ser garante de la seguridad alimentaria, Uruguay tiene a nivel internacional y político una oportunidad. Y si eso lo hace de manera sostenible, Uruguay logra un destaque y un mayor valor por su producción. Yo creo que en términos históricos, en esa nueva geopolítica, que se le denomina geopolítica del clima, Uruguay tiene un rol clave para liderar. Hablaba de la costa recién y le quería preguntar, en todo esto que ocurrió en Punta Colorada, con las obras sobre la Rambla, el fallo del juez Recarey que ordenó parar las obras, la Intendencia que dice, bueno, vamos a acatar los fallos porque es de la justicia, pero no sabemos qué parar porque las obras terminaron el año pasado. Finalmente el juez Recarey, que había dictado otras sentencias que, bueno, fueron recusadas, inclusive el propio juez es motivo de una investigación administrativa, etcétera, etcétera. ¿Qué papel jugó el MADS en lo que fue Maldonado? ¿No tiene potestades el MADS? Claro, a ver, el Ministerio de Ambiente tiene competencia en lo que se denomina franja de defensa de costa, que son 250 metros de la costa, o, dice la ley, hasta una rambla abierta. Entonces, en el caso de Punta Colorada, las competencias del Ministerio terminan en la rambla. Al norte de la rambla, el Ministerio no tiene competencias, digamos, desde el punto de vista formal. ¿La rambla inclusive o la rambla queda exceptuada? La rambla actual, ¿no? La rambla abierta que existe, ¿no? Hasta esa rambla, nosotros tenemos competencia. Hacia el norte de la rambla, que es donde se está desarrollando la nueva rambla, nosotros no tenemos competencia. Y ese es el tema en este caso. Esto es como si la intendenta de Montevideo o el intendente de Artigas hace una calle en alguna zona donde el Ministerio no tiene competencia específica. El tema de Punta Colorada es un tema polémico. Yo esto que le digo, las competencias, lo supe apenas asumir el Ministerio porque tenía llamados, mensajes, avisos de vecinos, de
de propietarios de Punta Colorada que Es difícil de comprender, me habían ¿no? consultado. Permítame, porque digo, Sí. se supone que usted en materia ambiental es la máxima autoridad, por algo se creó un ministerio, antes era Bueno, la a ver, DINAMA. allí hay, ese es todo un tema, ¿no? Y a continuación te voy a comentar otra cosa. Hay lugares donde el ministerio tiene competencia, digo por ley, y lugares donde no las tiene. Entonces, sí el ministerio podría tener alguna competencia desde otro ámbito, no desde la evaluación de impacto, sino con una denuncia particular sobre algún ecosistema amenazado. Por ejemplo, el ministerio podría intervenir en la evaluación de ese ecosistema en caso de una denuncia de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas zonas grises en esto, ¿no? Y nosotros quedamos muchas veces prisioneros de determinadas situaciones. Y en Maldonado, puntualmente, las situaciones de tensión generalmente se dan vinculados a los temas en la costa. Tenemos tensiones en muchos departamentos. Hace poco tuvimos un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la transformación de un puente en Durazno, ¿no? Para el que va a transportar la celulosa de UPM2. Bueno, allí el tema era ese, o el tema más... Vidalín fue el abanderado, ¿no? Y por suerte llegamos a una solución de ingeniería que permite no tocar el puente. Fue el abanderado porque además la autorización ambiental que se le otorgó en su momento a la empresa decía que el puente se iba a reforzar, nunca que se iba a cambiar. Pero como ese proyecto estuvo muy mal diseñado del origen, también le erró en eso. Entonces después había que cambiar un tramo del puente. Y ahí se armó la hecatombe, como decían en el programa de televisión. Entonces, pero lo logramos solucionar. Ahora, la tensión acá en Maldonado tiene que ver con la tensión entre el desarrollo, sobre todo inmobiliario, y la preservación de la costa. El Uruguay tiene un problema, y es que toda nuestra costa está fraccionada. Permítame, Sí. estas imágenes que estamos viendo, ¿ahí tiene competencia el ministerio? Ahí tenemos competencia en la Rambla de José Ignacio. No, eso es Punta Colorada. Ah, esto es Punta Colorada. Sí, eso es Punta Colorada. No, bueno, nosotros tenemos hasta la O sea, Rambla. a la izquierda está el Médano y la playa. O sea, y Sí, este es el ahí- camino ahí- porque todos transitamos y Esa es la Rambla Nueva o la Vieja. bueno, esa es la vieja que se intervino como nueva. A la izquierda es competencia nuestra. Desde Pero hasta que esa empieza faja la de Rambla. asfalto no es No, competencia eso no es del competencia ministerio. nuestra. Eso ya es competencia de la Intendencia. Competencia de la Intendencia. En este caso. Hay que ver de no lesionar las autonomías municipales, pero a uno le cuesta entender lo que yo decía, Bueno, de que en un a tema ver, medioambiental usted no sea el sí, uno. Allí hay un tema, y otro tema tiene que ver, por ejemplo, con los fraccionamientos. Hay también distintas competencias. La ley de ordenamiento territorial otorga determinadas competencias a las intendencias, que son las que definen, por ejemplo, recategorizaciones de suelos, de espacios, que en un principio tienen determinadas características, luego pasan por las juntas departamentales, a instancias de los gobiernos departamentales y se transforman, ¿no? Maldonado tiene gran parte de su territorio potencialmente transformable, entonces zonas que eran de determinadas características luego pasan a ser edificables. Allí hay una tensión con los vecinos, con las organizaciones de la sociedad civil que plantean sus inconvenientes, pero la ley es lo que determina. Entonces, volviendo al tema costas, prácticamente toda la costa uruguaya, no solo la de Maldonado, está fraccionada desde hace décadas y tiene propietarios. Antes de que el informe del IPCC a nivel mundial y de nuestros técnicos dijera que vamos a perder 12.000 hectáreas por problema del cambio climático, esto no existía hace 70 años, hace 100 años. Entonces tenemos un problema, porque hoy hay zonas, ¿no?, que hay terrenos que ya están en el agua, hay terrenos que ya no existen, que ya se los comió el mar. Y esas son cosas que el Uruguay tiene que discutir. O sea, el Uruguay tiene que definir qué va a hacer con sus costas. Para mí, tenemos que tener una gran conversación a nivel del ministerio, de las intendencias, de la universidad. No depende de nosotros, ¿no? Usted mismo lo decía. O sea, esas 12.000 hectáreas se las va a devorar el mar por culpa de otros. ¿Y qué puede hacer Uruguay? Eso va a pasar. Levantar un muro. Y entonces allí tenemos que ver qué hacemos con nuestras costas. Yo creo que esa definición hoy nos está faltando. Como país, ¿qué definimos? Porque, por ejemplo, hay determinadas zonas que perfectamente podrían preservarse y decir, acá no se va a desarrollar nada porque esto lo tenemos que preservar. Pero eso tiene un costo, porque eso tiene un dueño. Y si el Estado dice eso, tendrá que expropiar y tendrá que pagar en un país que sigue teniendo necesidades, urgencias, la educación, la salud, la seguridad. Entonces, yo pongo como ejemplo en otras partes del país, pero acá, como en ninguno, el caso de Punta Ballena. Punta Ballena hoy es propiedad de privados, desde la definición de la Suprema Corte de Justicia. Y allí hay un desarrollo propuesto inmobiliario. Y allí, en el marco del derecho de propiedad consagrado por la Constitución, el Ministerio de Ambiente establecerá las restricciones
correspondientes, establecerá las exigencias correspondientes, pero eso en algún momento se va a construir. Y alguien puede decir, no toquemos la punta ballena por lo que representa patrimonialmente, desde el punto de vista hasta cultural. Pero eso, el único modo de hacer eso es comprando la punta ballena, que Uruguay no puede. Entonces, yo creo que son temas país que hay que discutir. Hay países en el mundo que dicen esto no se va a tocar, pero porque lo pagan, lo compran. Acá el propietario con derecho va a decir, bueno, está bien, yo no puedo desarrollar, no tengo derecho, entonces me lo tienen que pagar. Ya demasiado que dejaron librado el uso público en un acuerdo que hace años se alcanzó porque ahí iban a poner un alambrado y no llegabas al mirador de Punta Ballena. Y los dueños dijeron, bueno, vamos a permitir que pasen porque no vamos a cortar este paseo. Ahora hay cosas que son medio como contradictorias porque todo esto que usted plantea de la obligación, la necesidad y el empeño que pone Uruguay en mejorar sus estándares y la gestión en materia medioambiental, pero por otro lado tenemos la autorización para la exploración de hidrocarburos en la plataforma marítima uruguaya. O sea, vamos a generar un daño brutal, hablamos de cuidar el medio ambiente, pero autorizamos a que busquen hidrocarburos y hagan pomada, permitiéndome el término. ¿Cómo se explica, ministro? De nuevo, es la búsqueda de los equilibrios, ¿no? La búsqueda de los equilibrios, que es un poco la competencia del ministerio, o el rol del ministerio o el trabajo del ministerio. Como hablamos, nadie quiere que no haya desarrollo en la costa de Maldonado ni en la costa de Rocha, que eso genera empleo, trabajo, o sea, genera desarrollo económico, también social, pero debe hacerse preservando. En el mundo se dice, vamos en una transición en materia energética. Hay que tomar dimensión de la importancia que para un país es el componente de energía. La actual guerra que tenemos entre Ucrania y Rusia tiene una explicación y es la energía. O sea, y esto se ha amplificado luego de la guerra. La posibilidad de exploración de hidrocarburos en el Uruguay, no para nuestra matriz, sino para la exportación, supone, y así me lo explica la ministra de Economía y así me lo explica el ministro de Industria, una oportunidad en la medida de generación, ¿verdad?, de riquezas desde ese lado y la posibilidad de poder financiar, digamos, hasta nuestra transición interna con estos fondos. ¿Qué quiero decir? Hasta el año 2050 va a haber por lo menos se va a seguir utilizando combustible fósil. Entonces alguien me dice, pero ¿cuál es la diferencia entre que ese combustible que se va a usar en Uruguay venga de Arabia Saudita o que venga de nuestro petróleo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia en que nosotros exportemos todo eso a los países que lo estén utilizando y mantengamos limpia o vayamos limpiando nuestra matriz, incluso con financiamiento? No voy bien. Entonces, ¿qué pasa? Los números económicos, acá estoy siendo abogado del diablo, porque el que se para enfrente siempre soy yo. Sí. Esa es la explicación por decir no se va a detener la exploración por si mañana aparece un recurso que es muy valioso y que va a seguir siendo muy valioso por lo menos por 40, 50 años más. Ahí nosotros tenemos que establecer las restricciones y los parámetros dentro de los cuales se tiene que hacer esta exploración. Sin desconocer algo muy importante, y es que Uruguay tiene compromisos de hace tiempo con muchas de estas empresas. Uruguay tiene dividido su mar territorial, ¿verdad?, en espacios que ha concesionado la exploración a empresas y hay contratos que vienen de la administración anterior y contratos que se renovaron antes de yo asumir, por ejemplo. Y son esos los que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ese interés por la exploración en Uruguay había decaído, pero en Namibia, que hace millones de años éramos parte de lo mismo, estábamos pegados. Cuando uno ve la foto de la costa de Namibia, parecen África y América del Sur. Parecen las costas de Rocha. Por eso lo que pasa allá, dicen, tendría que pasar acá. Tendría que pasar. ¿Y qué pasó allá? Aparecieron yacimientos. Al aparecer yacimientos en Namibia, las empresas que ya habían explorado renovaron su interés. Entonces hay una primera ronda que ya se otorgó de permisos en los que se va a... Por ahora, lo único que se está haciendo es estudiar la información y puede haber algo de exploración. La próxima ronda en la que se van a ofrecer los bloques del mar territorial es en noviembre. Antes de eso, el Ministerio de Ambiente va a determinar las zonas que considera de prioridad para la preservación. Entonces nosotros estuvimos en la cumbre de océanos y anunciamos que Uruguay va a proteger el 10% de su territorio marítimo.
Uruguay tiene el 0,7% de su territorio marítimo protegido, como área protegida. Vamos al 10% en un proceso de este año 2022. Ese proceso nos está dando la información para decirle a ANCAP, toda esta zona es intocable desde el punto de vista de la preservación ambiental. Hay toda una zona, hay un talud de mucha riqueza en el Uruguay, donde confluye la corriente tropical de Brasil, la corriente que viene de las Malvinas y el desagüe del río de la Plata, que es de las zonas más ricas del mundo en materia de biodiversidad marina. Está en Uruguay. Toda esa zona la vamos a preservar desde el Ministerio de Ambiente, la vamos a decretar en un par de meses, y lo que se haga en materia de exploración de petróleo tiene que estar por fuera de esas zonas, ¿verdad? Esto no existía antes. Entonces, bueno, de nuevo, a su vez estamos en la exploración exigiendo determinados temas, por ejemplo, utilizar toda la exploración en materia de petróleo para tener información biológica y física que aporten al Ministerio de Ambiente. A su vez, en caso de haber explotación, tiene que ser una explotación CO2 neutral. La explotación será, en todo caso, si es que hay y descubren y encuentran en unos 10, 12 años mínimo, ¿no? Pero todo eso lo estamos dejando. Para el Ministro de Ambiente, como siempre digo, es una mala noticia que aparezca petróleo. Pero yo quiero saber qué peso específico tiene usted, porque me habla de la ministra de Economía, el ministro de Industria, me dijeron, pero usted le tiene que decir Arbeleche y Paganini, en este tema, nosotros tenemos las competencias. La ley y los decretos vigentes nos permiten proteger todo el mar territorial uruguayo si lo decidiéramos. A pesar de socios, por ejemplo, lo que hace Argentina, bueno, que con ese ducto aguas cloacales que van al Río de la Plata. Ese es otro tema, ahí son aguas compartidas. Pero recién habló del Río de la Plata. Ahí son aguas compartidas. Ahora, ¿qué pasa? Argentina no quiere que Uruguay monitoree, ¿lo va a aceptar Uruguay eso? Uruguay no tiene... Uruguay va a controlar de cualquier modo. Si Argentina termina aceptando porque estamos insistiendo. Pero te termino lo del mar. Sí, porque se nos terminó el tiempo y me quedaron... Nosotros tenemos la competencia para no permitir la exploración de petróleo. Lo que entendemos en el marco de esta gestión y de equilibrios... Que es conveniente. Bueno, porque doña María y don José no va a entender cómo tenemos una posibilidad de que baje el combustible eventualmente o que mejoren los números de la economía nacional, porque un pozo de petróleo puede solucionar muchísimo desde el punto de vista económico. Costo-beneficio, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. Y hay zonas que no vamos a dejar tocar, ¿verdad? Y esto es una oportunidad además para eso, porque esto puso el tema de la preservación arriba de la mesa y nos permite avanzar en ese 10%, con el que no me daban pelota antes de que apareciera el interés por el petróleo. Entonces digo, esa búsqueda es lo que nosotros, de equilibrios, es la que buscamos. Obviamente para un ministro de Ambiente que aparezca intención en explorar petróleo no es una buena noticia. Luego tiene que ver el ministro de Ambiente cómo logra compatibilizar eso con la preservación. Y rapidito, en el caso del colector de Buenos Aires, que ahí tengo toda la información y te la paso, todo el detalle porque he seguido personalmente el tema, Argentina ha accedido a todo lo que le hemos pedido, no ha accedido a un monitoreo conjunto de la descarga del colector. Le digo a la gente, es un colector de 12 kilómetros que evacúa las aguas cloacales de 4 millones y pico de argentinos y de 4.000 empresas al Río de la Plata. Hay un pretratamiento de las aguas. Todo eso está yendo al río crudo. Ahora va a ir con un tratamiento al río. Hoy todo eso va al río. ¿Y usted qué siente? Porque pasa eso y es como que lo están envenenando. A ver, desde el punto de vista ambiental, esta situación es mejor que la que hay hoy. Porque hoy todo lo que pasa en esa cuenca del riachuelo va derecho al río. Ahora va a ir tratado. Ahora va a pasar por una planta de tratamiento. Va a tratar. Todavía no está yendo. No, todavía no está yendo. A finales del 23 comienza a operar. O sea, falta un año y pico, 4 millones de argentinos mandando. Pero hoy va crudo. Por eso, peor. Hoy va crudo. Esto va a mejorar. Ahora, va a mejorar cuando estemos... El monitoreo, pero la obra nueva no está cooperando todavía. O sea que hoy estamos en una situación espantosa. La obra mejora la situación. Ahora, ¿eso va a afectar las costas uruguayas? Según nuestros estudios, los técnicos, ¿no? Porque yo no soy técnico, que lo han estudiado, que lo han medido, que lo han evaluado, en ningún caso va a afectar la costa del Uruguay, por muchas razones, sobre todo por razones físicas. Como no llega nada de esto hoy a la costa uruguaya. De todos modos, esto hay que controlarlo y hay que monitorearlo. Si Argentina no accede al monitoreo conjunto, nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Lo vamos a hacer, como estamos haciendo otros monitoreos. Lo único que le dieron era el monitoreo compartido y seguimos insistiendo a nivel de la CARP, de la Comisión Administradora del Río de la Plata, en el monitoreo compartido.
No olviden ustedes que la CARP es también un ámbito político de decisiones. Uruguay está pidiendo ampliar su canal de acceso al puerto de Montevideo. Uruguay tiene que ampliar su puerto, el Montevideo, con la nueva inversión de la terminal de contenedores. Todo eso pasa por la CARP. O sea, es un ámbito de negociación Es todo muy complejo, bilateral muy y conversado, política. muchos intereses. Nosotros, de cualquier modo, vamos a controlar por nosotros lo que allí pase. Ministro, la verdad le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos quedaron un montón de temas para conversar. Pero estoy a la orden. Pero usted es un hombre andariego, así que seguramente va a venir por Maldonado, traído por esta gente que lo acompaña hoy. Con mucho gusto. Gracias. Estamos a la orden. Muchas gracias, un placer conversar con usted. Hacemos la pausa, 11:54, ya venimos.